Siempre me gusta hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando porque, como ustedes muy bien saben, la Biblia no podemos estudiarla en forma aislada. Un versículo se puede interpretar y se debe interpretar siempre en su contexto inmediato del capítulo donde está. El capítulo de donde está ese versículo se debe interpretar en función del contexto inmediato del libro donde está, y todo pasaje o capítulo o libro de la Biblia tiene que ser interpretado en conjunto con el contexto de toda la escritura. Tratar de hacerlo en forma independiente un versículo del otro no va a hacer otra cosa que llevarnos a erradas conclusiones. Por eso hay un dicho que dice, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, todo texto interpretado en forma individual, sin tomar en cuenta el contexto bíblico, da como pie en una herejía. ¿Ok? Quería saber si ya Thaís nos está escuchando. Sí, ya Ok, estoy escuchando. ok. Thaís, si está conectada en tu celular, toca la pantalla y vas a ver que abajo te aparece un micrófono, el icono de un micrófono. Tienes que darle a una rayita. Eso es para que se ponga mute. Cuando ustedes quieran hablar y ustedes me hacen la señal de costumbre, entonces yo les digo, ok, fulanito, sutanita, y ustedes tocan la pantalla y abren el micrófono. Muy bien. Entonces les decía que ya yo les he explicado que el libro de Romanos, la carta a los Romanos, es una carta donde el tema principal, por lo menos hasta el capítulo 12, es el tema de la justificación por medio de la fe y no de las obras. También les he dicho que el contexto histórico, cultural, político, hay que tomar muy en cuenta la ciudad de Roma, porque la ciudad de Roma era la capital del mundo para la época, era la capital del imperio. Otra cosa que debemos tomar en cuenta siempre es que cuando Pablo está escribiendo a los romanos, no le está escribiendo a la ciudad de Roma, no le está escribiendo a los romanos en general, le está escribiendo a la iglesia que está en Roma. ¿Ok? Le está escribiendo a la iglesia. Denme un segundito aquí. Ok, Pili y Alejandra, si me están escuchando, tienen que poner en mute el micrófono de usted porque por alguna razón yo no se los logro poner. Ok. Entonces, cuando la carta se llama la carta a los romanos, no se llama así porque Pablo le está escribiendo a toda la ciudad de Roma. No, le está escribiendo a la iglesia cristiana que estaba en Roma, que podía ser una iglesia en un solo lugar o podían ser iglesias que estaban diseminadas en distintas casas, pero que conformaban una comunidad cristiana en Roma, y Pablo escribe esa carta. Siempre debemos también tomar en cuenta que en esa época no habían los medios de comunicación que tenemos ahora, sino que estas cartas tardaban meses o semanas en llegar al lugar donde se habían enviado, y Pablo está escribiendo con base a los informes que alguno de sus colaboradores le ha traído acerca de la obra en Roma, en Filipo, en Galacia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un lapso de tiempo que hay que tomar en cuenta. Y muy importante, porque esto se los he dicho en otras oportunidades, el estilo de escritura de Pablo, recuerden que la Biblia fue escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuando Pablo escribía su carta, aplicaba un estilo propio de él, su estilo, su forma de ser. Dios lo usó, Dios nos usa, Dios utiliza nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra preparación. No es casualidad, no es casualidad que el apóstol Pablo fue usado para predicarle a los gentiles, pero siendo él un judío celoso del judaísmo. ¿Por qué? Porque Pablo conocía bien la ley, conocía bien la religión judía, era más judío, nadie era más judío que él, era un judío como cualquier otro, pero además de eso él tenía un trasfondo de cultura y de conocimiento que le permitía tener una concepción más amplia del mundo, porque él también tenía la nacionalidad romana. Así que en Pablo se conjugaban muchos aspectos importantes. Entonces,
el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, aplica, el Espíritu Santo permite que él aplique, o el Espíritu Santo utiliza esa forma de ser de Pablo, y Pablo era un hombre muy inteligente. Esta es la parte que ya les he dicho y siempre lo debemos tener en cuenta. Pablo, cuando escribe en su estilo, utiliza muchas preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir preguntas retóricas? Preguntas que parecieran responderse a sí mismas, pero que Pablo tiene que hacer porque es la única forma en la que él se adelanta a lo que pueden preguntar las personas cuando lean esa carta. Por ejemplo, supongamos que Pablo escribió la carta a los romanos en el mes de enero del año 68 después de Cristo. ¿Ok? Él escribe la carta, la termina, la sella, la envía con algunos de sus mensajeros y la carta llega a Roma a finales de febrero de ese año 68, un mes y pico después. ¿Cómo sabe Pablo cómo van a reaccionar las personas que van a leer esa carta en Roma? Él no lo sabe. Ya yo les he dicho que en la iglesia de Roma había una combinación de dos culturas, cristianos gentiles, cristianos que venían del mundo pagano, cristianos que eran romanos, cristianos que eran griegos, cristianos que eran de otros pueblos, que no estaban circuncidados, que no practicaban la ley, que venían de un trasfondo sumamente idólatra, donde se sacrificaba a los ídolos distintas cosas. Era todo un mundo pagano. Habían cristianos que venían de ese mundo, pero también en Roma habían cristianos que venían del mundo judío, que habían guardado el sábado, que estaban circuncidados, que celebraban la Pascua, que tenían o incluso vestimentas, costumbres entre ellos mismos. Así que cuando Pablo le escribe a Roma, él tiene en mente estos dos tipos de personas, que aunque estos dos tipos de personas conforman la misma iglesia, él tiene que hablar en cierto momento a una audiencia o a la otra y después unir los argumentos. Entonces Pablo, en su estilo de escritura, él se adelanta, él hace preguntas como que si se las fueran a hacer allá y él mismo se las contesta, para que si allá se las hacen, ya esté en el texto y se den cuenta que Pablo estaba tomando en cuenta todas las opiniones. Por supuesto, todo esto motivado, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Pablo ha venido desarrollando varios argumentos, pero básicamente dos argumentos fundamentales. Un argumento es que el hombre es pecador, el hombre está condenado, el hombre no tiene excusa, el hombre no puede juzgar a otro porque él también es pecador, el hombre está perdido por cuanto todos pecaron que están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno, dice Pablo en todos esos versículos. En el capítulo 1, Pablo incluso explica por qué Dios entregó al mundo a una inmoralidad absoluta, porque cambiaron su gloria, la gloria de Dios, el Dios invisible, la cambiaron por semejanza de imágenes de hombres, de reptiles, de cuadrúpedos. ¿Ok? Y Dios entonces como castigo los entregó a una vida depravada, a una mente reprobada. Los hombres empezaron a acostarse con los hombres, las mujeres con las mujeres. Y esa es la razón por la cual el mundo hiede, el mundo está podrido, el mundo está profundamente sumido en la inmoralidad, producto de la idolatría, producto de cambiar a Dios por imágenes. Entonces Pablo viene desarrollando todo el argumento de que el mundo está hecho un desastre y de que el hombre es culpable y que nadie, por más bueno que se crea, deja de ser un pecador y está condenado. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo dice que ese hombre, Dios le ama y Dios lo quiere salvar, pero que la forma de salvarlo no ha sido, no es, ni jamás será por medio de las obras. Pero es que el hombre cree que sí es por las obras. El hombre cree que es un asunto de poderse ganar ese premio, de tratar de compensar su deuda con Dios. Y Dios le dice, no, no es por las obras. Y el sistema al que Pablo se refiere con respecto a las obras
está condensado en el sistema de la ley. Pero es muy importante recordar que la ley no nos permite ser justificados, sino que ya lo he explicado en otras clases, la ley es el termómetro que nos dice que estamos enfermos, que tenemos una infección, como Maroa, que ahorita se tomó la temperatura y la tiene en 38.5 y a pesar de eso está conectada. Se lo agradezco mucho. ¿Ok? Maroa se puso el termómetro no para sanarse de la gripe que tiene ahora, sino para saber qué tan alta tiene la fiebre. La ley nos permite ver el marco de justicia de Dios y nos permite darnos cuenta que no podemos alcanzar ese marco, que no podemos alcanzar los estándares que Dios desea que alcancemos. Por lo tanto, necesitamos de alguien que nos lleve a ese estándar. Y terminábamos la clase pasada con una explicación magistral de John MacArthur, donde él decía, básicamente la justificación es que la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, la vida sin pecado de Cristo, en el momento que tú crees, en el momento que tú aceptas por la fe el sacrificio de Cristo, Cristo te imputa, Cristo te adjudica, Cristo te cede su justicia, te hace justo delante de Dios como lo es Él, perfecto, y Él te quita tu culpa, Él asume tu pecado, Él asume tu castigo, lo paga y te hace libre y te redime, te salva, anota tu nombre en el libro de la vida. Y decíamos que ese es el evangelio. Quien entienda eso aquí, en el corazón, va a entender lo que es el evangelio y va a poder vivir confiada toda su vida, porque sabe que su salvación no depende de lo que hizo ayer o de lo que haga mañana, ni lo que hizo hoy, sino que si cree de todo corazón que Jesucristo murió por sus pecados, entonces descansa en la maravillosa confianza de que Cristo ocupó mi lugar y su justicia me fue adjudicada y mi pecado Él lo pagó. Muy bien. Hasta aquí llegamos entonces al capítulo 4. En el capítulo 4 de Romanos vamos a hablar de dos hombres o van a aparecer dos personajes del Antiguo Testamento que Pablo utiliza para ejemplificar lo que él ha venido queriendo decir. Antes de seguir, quiero estar seguro que ustedes están recibiendo la clase fluidamente, porque hoy hicimos unos cambios en mi casa con el internet y no sé si están teniendo problemas para escucharme. ¿Todo está bien? Háganme una señal así de que todo está bien. Perfecto. Si en algún momento ven algún parpadeo o alguna cosa, gracias Pili por esa manito. Si ven, y Zuleima también, si ven algún parpadeo o alguna cosa, me hacen señas para yo saber que me están perdiendo. Ok. A pesar de que yo les pedí que ustedes leyeran, y llegamos creo que hasta el versículo 18, 19, es muy importante que yo vuelva a leer, sobre todo porque algunos leyeron distintas versiones. Para personas como Ariadne, ¿verdad? Que son nuevas en el Evangelio, debo decirle a Ariadne, por si no lo sabía, que las Biblias tienen distintas versiones en todos los idiomas. En inglés hay distintas versiones, en español hay distintas versiones. La esencia de la verdad bíblica es la misma, pero las palabras que se usan, el lenguaje que se usa es distinto. Es decir, leer la versión que a mí me gusta, que es la versión Reina Valera de 1960, a algunas personas les puede sonar con un idioma, una forma de hablar que es muy pesado porque usa muchos verbos y muchas palabras del español antiguo. Entonces, a mucha gente le gusta la nueva versión internacional, la versión Dios habla hoy, la nueva traducción viviente. En fin, hay muchas versiones. Lo importante es que el mensaje es el mismo, aunque con palabras distintas. Entonces, para homogenizar, ¿verdad? El mensaje, yo voy a leer de nuevo. Ustedes, no importa la versión que tengan, pueden leer allí con su vista conmigo. Fíjense. El apóstol Pablo arranca con una pregunta. A él le encantan las preguntas. ¿Qué
pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hasta aquí quiero decir algunas cosas. Primero, ¿por qué Abraham sale a relucir en el capítulo 4? Por lo que ya les expliqué. Porque del lado allá de Roma, como en muchas otras ciudades, habían cristianos gentiles y habían cristianos de trasfondo judío. Abraham tenía una preponderancia muy grande y existía la tendencia a confiar en la paternidad de Abraham más que en la paternidad que tenemos en Cristo Jesús con respecto a Dios. Cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La Biblia, allí Juan está refiriéndose a que Cristo vino a lo suyo, a su pueblo, a su nación, a cumplir con la profecía de que él sería el Mesías de Israel. A lo suyo vino. Y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su pueblo, su nación, su propia familia. Incluso el mismo Jesús dijo que él no podía haber sido profeta en su propia tierra. ¿Ok? Él fue rechazado, a pesar de que fue seguido y la gente pedía milagros, pero al final, ustedes y yo sabemos que el pueblo dijo, crucifícale. Y prefirieron a Barrabás que haber preferido a Jesús. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el siguiente texto de Juan 1:12, abre un compás. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios abrió el compás de la salvación para toda la humanidad como consecuencia, entre otras cosas, del rechazo de su propio pueblo para con su hijo. Cuando nosotros lleguemos más adelante en Romanos, vamos a darnos cuenta cómo Pablo habla acerca del olivo original y los que hemos sido injertados al olivo. Pero eso lo vamos a dejar para capítulos que están más adelante. Lo cierto es que en la cultura evangélica del primer siglo, los judíos que se habían convertido al cristianismo, algunos todavía tenían su confianza puesta en su ascendencia y su relación de linaje, de ser familia de Abraham. Entonces, esta confianza en ser familia, hijos de Abraham por el linaje, por la sangre, les daba una autoconfianza, pero no en la redención en Cristo Jesús, sino en su relación con Abraham. Y esa es la base de toda religión, que le permite al hombre tener confianza en sí mismo o en su abolengo o en sus tradiciones o en lo que él siente que tiene control y no tiene confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo comienza hablando de Abraham en este capítulo 4, porque él sabe que esa carta la van a leer cristianos que están en Roma. Pero además de eso, en esas iglesias, los cristianos que no tenían ese trasfondo cultural y religioso y de linaje judío, sino que eran gentiles y habían venido a los pies de Cristo, eran azorados, eran manipulados para que
mezclaran el evangelio con gracia. Perdón, el evangelio con la ley, para que mezclaran el creer en Cristo con las prácticas del culto judaico, que es lo que estamos viendo en las iglesias hoy en día, de gente que se pone un trapo en la cabeza, de unos hombres que se dejan crecer la barba, que empiezan a llamar a Jesús a Hamashiach Mashahá, y empiezan a llamar a Jehová Hashem, y ya no guardan el domingo, sino el sábado. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Eso no es nuevo. Eso fue con lo que Pablo luchó desde el principio. Juan luchó con el gnosticismo y Pablo luchó con el judaísmo. Por eso Pablo arranca hablando de Abraham. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Acuérdense que los judíos están confiando en su linaje, en la carne que los relaciona con Abraham. Y entonces Pablo usa un argumento que luego él mismo va a desbaratar. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe o se jacte. Quiero que hagan se imaginen esto. Imagínense que uno pudiera ser salvo por las obras. Imagínense que de verdad uno pudiera llegar al cielo por las obras. La primera pregunta que habría que hacer es, ¿cuántas buenas obras como mínimo habría que tener para llegar al cielo? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Cuántas obras tengo que tener? ¿De qué calidad? ¿Es por cantidad? ¿Es por calidad? ¿Tienen puntuación? Porque si es por buenas obras, me imagino que dar una limosna en la iglesia no debe ser igual que recibir a una persona en la casa y bañarla, vestirla, cuidarla como el buen samaritano. Si es por obras, las obras deben tener un puntaje. ¿Cuántos puntos hay que tener acumulados? Pero imagínense que fuera por las obras y que fuera por un puntaje y la gente logra alcanzar ese puntaje. Entonces habría indiferencia hacia el pecado. Me daría igual vivir en santidad para Dios, porque como el asunto es tener buenas obras, hago buenas obras y también peco. Porque al fin y al cabo, cuando llega al cielo, ya tengo la tarifa básica asegurada. Pero en tercer lugar, si la salvación fuera por las obras, y a eso se refiere Pablo, eso te da una sensación de seguridad. Eso te da una sensación de creerte que eres buena persona y por lo tanto me merezco el cielo. Decía un predicador llamado R.C. Sproul, que murió hace pocos años, que la mayor tentación con la que un cristiano tendrá que vivir toda su vida, escuchen esto, la mayor tentación con la que tendrás que vivir como cristiano toda tu vida va a ser pensar que te mereces el cielo. Hay cristianos que pueden llegar a pensar que se merecen el cielo, siendo cristianos, sabiendo que la salvación es por las obras, algo les llega a meter en la cabeza que se han portado tan bien como hijos de Dios, que cómo no van a ir al cielo si me he portado bien. Pero ya hemos dicho que no es un asunto de merecerlo, es por la gracia de Dios. Dios no puede, Dios no ve ningún mérito en nosotros, ni nos hace salvo por algún mérito que ya existe en nosotros, sino por su gracia, por su soberana voluntad. Entonces, Pablo, vamos a decir que un poquito sarcásticamente dice, sobre todo a esos que confían en el abolengo de ser hijos de Abraham. Bueno, si Abraham realmente tenía algo de qué gloriarse, sí, él podía hacerlo. De hecho, cualquier persona se puede gloriar de ser buena persona, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 64 dice,
que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Es decir, que si alguien quiere justificarse delante de Dios con sus buenas obras, eso a Dios le hiede, eso a Dios le da asco. No es que Dios no mire, no es que Dios no valore, no es que Dios no aprecie las buenas obras. En Hechos capítulo 10, en la historia de Cornelio y Pedro, vemos cómo dice el ángel a Cornelio: tus buenas obras han subido delante de Dios. Claro que a Dios le agrada cuando alguien, inconverso o no, tiene una buena acción para con otro. Por supuesto que sí. Pero lo que no sirve esa buena obra es para justificarte ni para hacerte salvo. Es como que si tú vas a un juez porque cometiste una serie de delitos y tú le puedes decir al juez tu currículum y lo buen hijo que has sido y lo buen padre que has sido, el buen ciudadano que has sido, pero cometiste un delito. Él no puede exonerarte de tu castigo porque haya sido un buen padre, un buen hijo o un buen esposo. No tiene una cosa que ver con la otra. Tienes que pagar por tu delito. La diferencia es que Cristo ya lo hizo y por eso somos redimidos y por eso somos salvos y por eso somos justificados, porque Él pagó el precio. Así que Pablo, muy inteligentemente, muy sabiamente, dice, sí, si Abraham tenía algo de qué gloriarse, perfecto, se puede gloriar, pero no para con Dios. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Me encanta esto, porque el apóstol Pablo, cuando está desarrollando su argumento, no lo hace en base a una lógica humana, lo hace con base a la Escritura. Y eso nos recuerda a nosotros, hermanos, que cuando argumentemos cualquier cosa debemos hacerlo no en base a yo opino, yo creo, sino en base a lo que dice la Biblia. En estas clases que hemos tenido durante varios meses, por cierto, ya vamos a cumplir un año, vamos a tener que partir una torta. En todas estas clases que hemos desarrollado a través de casi un año, en algunas ocasiones ustedes podrán ver en algunos videos que yo he dicho, yo opino, yo digo, incluso digo, esto lo dice Martín Portillo, ¿ok? Pero cuando hago eso, lo hago sobre un punto muy específico y no fijo ninguna posición teológica irrefutable. No, simplemente doy mi apreciación. Pero aquí Pablo no está hablando en esos términos, está hablando conforme a las escrituras, porque él mismo dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, fíjense que el verbo, la acción que cometió Abraham para ser justificado no fue hacer obras, sino creer. La acción que realizó Abraham no fue algo que él hizo para Dios, fue creer en Dios, creerle a Dios, aceptar que lo que Dios decía era verdad. Y eso es lo que te hace justo, el creer, no el hacer. Versículo 4. Pero al que obra, fíjense que Pablo está hablando de el que cree. Ahora dice, pero al que obra, al que hace buenas obras, al que confía en las obras, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjense, Pablo está utilizando un lenguaje que los romanos, ya fueran judíos o gentiles, pero los que vivían en Roma, entendían perfectamente. Para ese entonces, salario que era, lo que todavía sigue siendo en el día de hoy, el pago por tu jornada, ya sea diaria, semanal, quincenal o mensual. Pablo lo que está diciendo es, si una persona fuese salva por obras, entonces no es por gracia, porque si es por obras,
Es como la persona que trabaja y el viernes pone la mano para que le pongan el sobre con los cobres, con el dinero. Es decir, el que trabaja pasa por taquilla, pasa por caja a cobrar su mesada, a cobrar su quincena, a cobrar su semana.